video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. ¿Qué tal? Hoy vamos a tratar lo que es el tema análisis de mecanismos manivela corredera, que pertenece al área de ingeniería, principalmente ingeniería mecánica. La materia en la que se trabaja es diseño de mecanismos. Existe una gran variedad de mecanismos en los que trabajan las máquinas, mecanismos de 4 barras, mecanismos de manivela corredera, que son los que vamos a abordar el día de hoy. Para ello, pues vamos a utilizar el método de lazo vectorial. Existen otros métodos para abordar lo que es este tema, calcular las velocidades. Recordemos que es indispensable primero calcular la posición para poder calcular posteriormente lo que son las velocidades. En este estudio mostraremos la importancia de calcular lo que es una velocidad lineal de la corredera, que vendría siendo esta parte que está aquí, en la cual se va a mover ya sea a la derecha o a la izquierda de una forma lineal, y esta velocidad que ella obtenga al final nos va a permitir al final realizar un trabajo. Si finalmente quisiéramos calcular la fuerza con la que se impulsa esta corredera, pues tendríamos que hacer uso de la segunda ley de Newton, donde nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. La masa la va a proporcionar la misma corredera, y la aceleración va a ser función de lo que es la velocidad. Recordemos que la derivada de la velocidad da la aceleración. Para ello, pues vamos a hacer primeramente un bosquejo de lo que es el equipo, en el cual vamos a representar mediante vectores lo que son cada uno de sus eslabones. En este caso, el eslabón de entrada, el eslabón acoplador y lo que sería la corredera. De manera real, el eslabón imaginario que une al origen con la corredera es este eslabón bancada. No obstante, si se utiliza este eslabón bancada, tendríamos como incógnitas 3 y esto genera más problema para desarrollar el ejercicio. Entonces, para facilitar esto, este eslabón bancada lo vamos a separar en su componente en X y en su componente en Y, donde la componente en X será la distancia que hay desde el origen hasta el centro de la corredera en sentido horizontal. Y lo que es el eslabón descentrado, que así lo vamos a considerar, es la distancia que hay desde el eje horizontal hasta el punto de la corredera, es decir, la altura. Entonces, de esta manera, esta distancia se mantiene constante todo el tiempo y lo que va a estar variando es esta distancia. Entonces, esta distancia se calcula previamente antes de calcular lo que son las velocidades, al igual que es la posición del eslabón acoplador, el cual es θ3. Okay. Entonces, una vez establecido nuestro sistema de vectores, eslabón de entrada, eslabón acoplador, eslabón descentrado y el eslabón, entre comillas, podríamos llamarlo bancada, que es el que va a estar variando. Entonces, elegimos un punto de encuentro. En este caso, el punto de encuentro es el punto A, debido a que tiene que ser un circuito. Entonces, si partimos del origen y nos vamos hacia este sentido, tenemos que el único eslabón que se utiliza es el eslabón A, o bien R2, el vector R2. Entonces, por eso tiene un signo positivo aquí en la ecuación. Y finalmente, si seguimos la otra trayectoria, tenemos al vector R1, al vector R2 y al vector R3, que van a tener un signo negativo por ir en sentido contrario con respecto a R2. De esa manera tenemos el equilibrio de la ecuación porque es igual a 0. Entonces ya tenemos lo que es la ecuación general, la suma de los vectores. Posterior a ello, estos vectores se tienen que sustituir en la notación de número complejo, obteniendo lo que es esta ecuación. En esta ecuación, tomando, por ejemplo,
vector R2, tenemos lo que es su magnitud, que es la longitud del eslabón A, y tenemos lo que es la parte del número complejo, en la cual tenemos lo que sería un vector unitario que tiene la componente en X y la componente en Y de lo que es este vector. Si quisiéramos determinar lo que son las posiciones de los eslabones, simplemente empezaríamos a trabajar lo que es esa ecuación. Pero como lo que queremos trabajar son la parte de velocidades, pues bien, esta ecuación, cada uno de sus términos, los podemos derivar con respecto al tiempo y así obtener lo que es la velocidad. El resultado de derivar esa ecuación, pues es la ecuación que está aquí abajo. Cabe notar que este término desaparece, puesto que el ángulo θ4 que se ve en la figura, así como el eslabón descentrado, son constantes y sabemos que la derivada de una constante pues, es igual a 0. Por lo tanto, este término desaparece y este término de aquí, si bien es cierto que el ángulo permanece constante, sabemos que esta distancia va a estar variando con respecto al tiempo. Si la corredera viene hacia este sentido, pues esta distancia disminuirá y si es en sentido contrario, aumentará. Esta es la nomenclatura que se estará empleando. Y finalmente, lo que hay que hacer es esta notación de número complejo, hay que separarla en su componente en X y su componente en Y, al igual que esta, la cual se ve en la siguiente diapositiva. Como les dije, lo que hay que hacer es sustituir el equivalente de Euler, que era tener esa composición en X y composición en Y de lo que es el vector. Entonces tenemos la parte real y la parte imaginaria, que bien es la componente en X y la componente en Y del vector. Se hacen algunas multiplicaciones y algunas otras operaciones para poder obtener esta ecuación que tenemos aquí. Esta ecuación, pues lo que hay que hacer es multiplicar el término que está fuera del paréntesis por cada uno de los que están adentro. De esta manera se vuelve una ecuación de 4 componentes, sí, más este 5. Entonces vamos a tener una ecuación en la cual vamos a tener componentes reales, que serían estas, las componentes en X, y componentes imaginarias, que nos representan la J, que serían las componentes en Y. Esta ecuación larga que sale de hacer esta operación, la separamos en dos. Una, que sería la componente, digamos, real, y dos, la componente imaginaria. Una, de donde salen las componentes en X, y la otra de donde salen las componentes en Y. Entonces, al tener un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones, y tener dos incógnitas, la cual será D punto, que es la velocidad de la corredera, y omega 3, que es la velocidad angular del eslabón acoplador, entonces podemos encontrar la solución al sistema. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, de hacer alguna serie de operaciones algebraicas, al final se obtiene que la velocidad angular es 3, es decir, la velocidad del eslabón acoplador será igual al eslabón de entrada por el coseno del ángulo de entrada, que también multiplica a la velocidad angular de entrada. Todos estos son valores que se conocen desde un inicio. Finalmente, se tiene el valor del eslabón acoplador por el coseno de la posición del eslabón acoplador. Cabe señalar que este se debe de calcular previamente a entrar al tema de análisis de velocidad. Y para calcular la velocidad de la corredera, pues también hacemos uso de los valores que ya se conocen de entrada, pero también necesitaremos calcular primeramente la velocidad angular del eslabón acoplador. Entonces, de esta manera tenemos velocidad angular del eslabón acoplador, la velocidad lineal de la corredera, porque pues esta no gira, y si queremos calcular lo que es la velocidad lineal del eslabón acoplador, pues hacemos uso de esta ecuación de aquí abajo, en la cual se multiplica esa velocidad angular por la longitud del eslabón acoplador.
Aquí solamente se representan cómo calcular la velocidad lineal del eslabón de entrada, que es función de la longitud del eslabón de entrada y la velocidad angular de entrada. Entonces, una vez determinadas lo que son esas dos ecuaciones, a partir del método de lazo vectorial, entonces pasamos a ver lo que es su aplicación en un ejercicio práctico. Esta es una cortadora, la cual el eslabón acoplador o la manivela gira a ciertas revoluciones. Entonces, esto va a hacer que empuje al eslabón acoplador y finalmente a lo que es la corredera. En la corredera se tiene una cegueta ahí acoplada que va a ser un momento de vaivén de forma lineal. Entonces, eso va a generar que se pueda realizar el corte en los materiales. Bien. Entonces, habíamos dicho que para calcular lo que es la parte de velocidades, es decir, con qué velocidad se desplaza esta corredera, pues previamente se tuvo que haber calculado lo que es la posición de este eslabón, el acoplador, en el cual pues se tiene un valor de 8.62 grados para cuando se tiene un ángulo de entrada del eslabón de entrada de 110 grados. ¿Okay? Este ángulo o este eslabón que está aquí, yo les había comentado que se desplaza a cierta velocidad angular. En este caso se desplaza a 3 radianes por segundo. Entonces, también ya se calculó previamente lo que es la distancia D, que es 193.73 milímetros. Hago la aclaración, hay que considerar primero el tema de análisis de posición de mecanismo manivela corredera para poder entrar a lo que es este tema. Bueno, aquí lo que se tiene es un pequeño diagrama representativo de lo que es el equipo para poder visualizar la información. Aquí es necesario revisar que la velocidad angular de entrada de 3 radianes por segundo es positiva, por lo tanto, la manivela gira en sentido contrario. Aquí en diseño de mecanismos así se maneja. La velocidad angular, si es sentido antihorario, es positiva, si es sentido horario, es positivo. Entonces, finalmente ya con los datos que ya conocemos y considerando las ecuaciones que se determinaron, solamente pues hacemos sustitución de los valores, así de una forma directa, se hacen las operaciones y la velocidad angular del eslabón acoplador de este es de menos 0.4578 radianes por segundo. Es decir, aunque pareciera que está girando hacia acá, está girando ligeramente hacia arriba. La velocidad es muy pequeña, por lo tanto no afecta mucho. Al ser negativa, prácticamente esto gira en un sentido opuesto a omega 2. Una vez determinado su valor, pues pasamos a calcular el valor de la corredera. En un sistema práctico, los valores que obtengamos de aquí no resultan relevantes, sin embargo, son necesarios para poder calcular el valor de la velocidad de la corredera. Se sustituyen los valores nuevamente de lo que ya se conoce y de lo que ya se calculó y se tiene que la corredera tiene una velocidad de menos 223.09 milímetros por segundo. Era de esperarse, dado que si la manivela está girando en este sentido, entonces este eslabón lo que está haciendo es empujar a este y este a su vez a lo que es la corredera. Entonces, la corredera se mueve hacia esta dirección con una velocidad de menos 223. El menos porque si consideramos el sistema de referencia XY, pues vamos en sentido negativo a la X positiva. Posteriormente ya solamente se sustituyen valores para calcular lo que son las velocidades lineales y la velocidad lineal de este eslabón de entrada, es decir, de este es de 225 milímetros por segundo. Y su vector estaría representado con una línea hacia acá, abajo,
que fuera perpendicular a este eslabón, es decir, tendría 90 grados entre sí. Y lo mismo pasa con el eslabón de acoplador, ¿no? Siendo menos 77.82 la velocidad lineal que puede representar este eslabón. De aquí, pues la parte a rescatar, pues es el valor de la corredera, la velocidad lineal, es decir, la velocidad a la que está cortando la cegueta, lo que es la barra de acero. Entonces, por mi parte es todo de este tema y espero haya quedado claro. Muchas gracias.